Estreñimiento, el tema que vamos a estar tratando el día de hoy acá en Soluciones. Nos acompañan dos gastroenterólogos, en primer lugar el doctor José Di Giorgio y también el doctor César Luis. Bienvenidos a ambos, gracias por haber atendido nuestra invitación la mañana de hoy acá en Soluciones, a acompañarnos a conversar sobre este tema tan interesante que parece que muchos o más de los que uno cree sufre de esto y a veces no nos damos cuenta. Yo quisiera iniciar justamente la conversación con ustedes preguntándoles o que definamos qué es el estreñimiento, qué causa el estreñimiento. Buenos días y bienvenidos. Buenos días. El estreñimiento es un trastorno funcional del tubo digestivo, básicamente que lo que consiste es una de tres cosas, ¿no? O la dificultad para evacuar, tener que hacer un excesivo esfuerzo para evacuar, o tener que hacer maniobras para ayudarse a evacuar, o esperar mucho tiempo para lograr una evacuación satisfactoria, o la disminución o tener, por ejemplo, lo que se llaman evacuaciones incidentales, o sea, evacuaciones que son de vez en cuando. Lo normal es que el paciente no evacúe. El estreñimiento crónico se define como uno de estos elementos durante un tiempo mayor a 3 o 6 meses, ¿no? Eso es lo que es la definición clásica del estreñimiento crónico. El estreñimiento agudo es la aparición de alguno de estos elementos, pues de forma abrupta o de forma progresiva, pero en un tiempo menor a 3 o 6 meses. Pero ¿cuándo se considera pues, que esas evacuaciones son normales a pasar a un estreñimiento? O sea, ¿cuánto tiempo pasa, doctor? No hay un tiempo. Yo iba a hacer una pequeña vuelta, ¿no? Sí. Estreñimiento, la palabra sola no significa ningún diagnóstico, es un síntoma. Entonces, como dijo el doctor Di Giorgio, está basado en disminución de la frecuencia evacuatoria y basado en la dificultad en el pasaje de las heces. Y esa dificultad en el pasaje de las heces trae otros síntomas como el esfuerzo respiratorio, uso de maniobras digitales para evacuar, etc. Ahora, puede ser como usted comentó al principio de la nota, diciendo que puede ser algo agudo y puede comenzar de unos días y después se quita. Ahora, es obvio que el paciente que tiene un problema crónico que persiste, lo que pasa es que si uno usa 6 meses, que es lo que utilizan las guías, es muy relativo. Estreñimiento hay que tomar en cuenta lo que dice el paciente, no solamente lo que decimos nosotros los médicos. Entonces, para un paciente que se siente estreñido, pudiera no cumplir criterios de estreñimiento para los médicos, pero se está quejando el paciente. Entonces hay que tomar en cuenta los síntomas de manera aislada. Por ejemplo, alguien hace evacuaciones diarias, pero con mucho esfuerzo, es estreñido, porque tiene que hacer un esfuerzo para evacuar. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Ahora, el tiempo que usted dice es lo que el paciente consulta. Si es algo muy agudo, a lo mejor no consulta. Le echará la culpa a alguna transgresión dietética, algo que ocurrió, pero luego, si persiste en el tiempo que ya se queja el paciente, ya acudirá a consulta. Lo que pasa es que usualmente no ocurre la consulta porque es estreñimiento. Bueno, si fuese, por ejemplo, lo opuesto, que sea incontinencia fecal, que ya es una marca, vamos a decir, social, donde el paciente se aísla, sí, pero por estreñimiento son un poco como más tranquilos. No van al médico para consultar, es que no voy, no. De hecho, al menos que sea severo. Sí, en los consensos normalmente uno lo que ve es que el paciente antes de venir a la consulta ha probado un sinfín de remedios caseros, aumentar la ingesta de agua, hacer ejercicio, sentarse en la taza durante un tiempo prolongado, ¿qué más? Bueno, tomar la lechosa, utilizar granos, semillas de linaza, o sea, un sinfín de remedios caseros o intentan por la medida de lo posible, pues, o toman laxantes de forma eventual y no hacen un tratamiento. Entonces, cuando ven, ya están desesperados o comienzan a tener dolor con distensión o ya presentan sangrado porque tienen heces duras, heces que tienen una dificultad severa para su excreción, pues evidentemente ese paciente es el que acude a la consulta y es el que se convierte en paciente. Mientras tanto, pues es enfermo, pero no es si no hay evacuaciones continuas, o sea, lo normal serían diarias, ¿cierto? No. ¿No? Lo normal es que el paciente vaya con un ritmo regular, sin problemas y que quede satisfecho después de una evacuación. Eso sería a grosso modo lo normal. Si el paciente va de forma interdiaria, pues evidentemente ese es su ritmo evacuatorio o es su frecuencia evacuatoria. Eso no tiene por qué ser patológico. Si pasa de más de una semana, por ejemplo, que no se evacúa. Normalmente esos pacientes tienen un problema a la hora de evacuar porque esas heces son heces muy deshidratadas, entonces ya empiezan los problemas. Esos pacientes normalmente son estreñidos. Uno usualmente hace una campana de Gauss o una curva normal. Uno averigua acá cuántos evacúan, si es diario, interdiario, etcétera. Y se sabe que la mayoría de los pacientes, pacientes o sujetos sanos pueden evacuar entre 3 veces diarias y hasta 3 veces por semana como rango de normalidad.
Lo que se sale de esa curva normal a los lados, uno habla de que es anormal. Entonces alguien que evacúe 4 veces diarias o evacúe 2 veces por semana, lo catalogan anormal los médicos. Pero como lo comenté al principio, depende de cada persona. O cada vez que ingiera algún alimento, van y evacúan, ¿eso es catalogado como algo normal? No, le comento. Mismo. El ser humano es el único ser viviente que aprende a no evacuar. Porque los otros seres vivos, animales, pueden evacuar cuando tengan ganas. En cambio, uno aprende a no evacuar. Y eso es interesante desde el punto de vista filosófico, porque uno aprende a no evacuar. Se necesita un aprendizaje correcto para evacuar y, por supuesto, que tenga la parte nerviosa, las vías nerviosas, neurológicas y musculares completamente normales. Entonces, es importante tener todas esas cosas para saber qué es normal y qué no es normal. ¿Cuáles pueden ser las causas del estreñimiento? Bueno, las causas del estreñimiento, algunas de ellas son pues pobre ingesta de fibra, que es una de las cosas recomendadas en general. Otras son causas sociales, como dice César. El individuo, el ser humano es el único que aprende a no evacuar. Y el hecho de no evacuar desde el punto de vista social, el lo dejo para después, puede producir una retroalimentación que no favorece al individuo. Entonces ese paciente se hace poco sensible en el recto, por ejemplo, a la presencia de heces. Entonces empieza ya, incluso en ocasiones, a no tener ganas de evacuar, aún teniendo el recto lleno o con una presión de heces suficiente como para realizar una evacuación. Entonces empiezan a disminuir los umbrales, aumentar los umbrales, y el paciente se hace menos sensible, en líneas generales, ¿no? Eso pasa con estreñimiento, con pacientes que tienen mucho tiempo estreñidos. Hay niños pequeños, por ejemplo, que de aguantarse las ganas para evacuar producen un fenómeno que se llama encopresis, y es que aguantan las ganas de evacuar y esas evacuaciones se endurecen tanto, esas heces se endurecen tanto que cuando el niño va a evacuar es doloroso. Entonces, para que no sentir dolor, el niño no evacúa y es un círculo vicioso que se retroalimenta. Entonces, eso empieza desde muy pequeños, cuando aprendemos, a lo que decía César, a no evacuar. Uno puede dividir las enfermedades de estreñimiento cuando ya es crónico y le pone apellidos a la palabra estreñimiento. Entonces puede ser estreñimiento crónico por hipotiroidismo, estreñimiento crónico. Entonces hay dos tipos de enfermedades gigantescamente hablando. O son enfermedades orgánicas, que son estructurales, tangibles, o enfermedades funcionales. El 80% de los pacientes que tienen estreñimiento son funcionales, es decir, que le hacen estudios buscando organicidad, como colonoscopia, colon por enema, tomografía, etcétera, y no se encuentra nada que explique por qué es estreñido. En el 80%, en el otro 20% tendríamos, cáncer de colon y una serie de enfermedades relacionadas con otras patologías. Sí, pero eso es el 20%. Sedentario, una persona mayor que no se mueva de la cama, que tome medicamentos que enlentecen el tránsito colónico, etcétera, va a tener, y no toma agua y no hace ejercicio, etcétera, tendrá que estar estreñido. Ahora, el 80% es de la función del órgano. Entonces pudiéramos hablar de dos causas principales. O las heces no se mueven a través del colon, lo que llaman tránsito lento, inercia colónica, o las heces no salen, es decir, que sí se movieron. No, la causa específica no se sabe fisiopatológicamente qué ocurre. Ahora, el por qué como tal es muy difícil demostrarlo, habría que hacerlo cosas de investigación, pero no público, ¿no? Simplemente no se mueve, porque habrá menor número de células capaces de neuronas capaces de hacer el movimiento, habrá menos aminas biógenas que producen la motilidad, o sea que es muy rebuscado. Ahora, si no se mueve, no llegan, y si llegan y no sabe el paciente evacuar, por ejemplo, porque como es una conducta aprendida, hay gente que no sabe evacuar, cree que aprendió, pero aprendió solo, a uno no lo enseñan a evacuar. Entonces pudiera ser ese el extremo de que no sepa, y aunque tome fibra, laxante, no mejora, porque el problema no está en la consistencia de las heces o en la motilidad del colon, sino en la mecánica de la defecación, que no sabe. Entonces alguien de menor edad no aprendió, y alguien de mucha mayor edad se le olvidó. Se le olvidó. Parece paradójico. Ahora bien, ignorar esas ganas de ir a evacuar también puede formar parte de una de esas causas del estreñimiento. Sí, definitivamente sí. Los pacientes, tú puedes ignorar las ganas o puedes aguantar las ganas momentáneamente por una cuestión social. Evidentemente no vamos a estar en el medio y vamos a hacer como hacen los animales, que evacúan en cualquier parte en donde les dan ganas, ¿no? Pero hacerlo de forma repetitiva y de forma crónica, pues empieza a producir disfunción o del piso pélvico, o empieza a producir una inercia colónica, un enlentecimiento progresivo de lo que es
la motilidad colónica. Okay. Y luego también está el fenómeno del paciente que evacúa, pero evacúa rápido. O sea, ese paciente y no evacúa completamente. Entonces ese paciente queda en restos, no hay una evacuación satisfactoria, etcétera. Y eso también a la larga pues, puede traer algún tipo de inconveniente. Y sobre esas consecuencias vamos a estar conversando en la próxima parte. Hacemos una pausa acá en Soluciones y estamos conversando con gastroenterólogos sobre el estreñimiento. Recuerden que pueden participar a través de nuestras cuentas en las redes sociales. En todas somos @solucionesgb y el día de hoy estamos utilizando la etiqueta numeral Soluciones Estreñimiento. También pueden enviar sus comentarios a través de mis cuentas @irlemolina con H en todas, Twitter e Instagram. A la pausa, ya regresamos.